En la presente presentación haremos una reflexión de la cuarta parte del libro titulado El final de lo salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea, de Arturo García. Analizaremos la cuarta parte del texto, la cual se titula Antropología de la ciencia y la tecnología, en el marco del curso de desarrollo social y humano de la Maestría en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad del Atlántico, Facultad de Arquitectura. El grupo está conformado por Yadira Muñoz y quien les habla Luz Cobo. Viviendo en Siberia. Inicialmente, el autor realiza una analogía entre la época de la revolución industrial y la revolución tecnológica que estamos afrontando, refiriéndose a esta última como las realidades virtuales y cómo la tecnología ha evolucionado en el mundo, transformando nuestras nociones del cuerpo, de los sentidos, de los sueños, de las realidades, y planteando cómo las ciberculturas o realidades virtuales se convierten en un enigma para gran parte de la humanidad que amerita ser detallado y analizado. Todos estos cambios e innovaciones tecnológicas representan transformaciones en las visiones mundiales, de tal manera que lo natural se logra naturalizar y legitimizar la tecnología y los órdenes sociales. A su vez, las tecnologías, a través de las tecnologías, gran mayoría de gente se reinventa, se cambian las prácticas, las nociones del cuerpo, el lenguaje, la visión del mundo, la forma del trabajo, no totalmente, pero sí se propone un cambio significativo de todas estas situaciones, lo cual nos hace plantearnos unos interrogantes y son los nuevos territorios vitales de pensamiento a los que nos aventuramos con cierta incertidumbre, es decir, hacia dónde vamos. Esta nueva forma de afrontar la realidad propone el fin del milenio y el ocaso de una nueva mutación del mercado que se está generalizando alrededor de espacios dominantes en el mundo, estructurándose alrededor de un espacio europeo tanto oriental como occidental y un espacio pacífico centrado en Japón y Estados Unidos, cada uno con unas periferias bien extensas. Con solo reconocer las grandes ciudades del tercer mundo, notaremos la diferencia y notaremos que los ricos y los pobres están cada vez más separados de sí mismos, tanto social como culturalmente. En cuanto a la idea de desarrollo, para hablar de desarrollo debemos remitirnos al 20 de enero de 1949, cuando en su famoso discurso de posesión, el presidente Truman anunció al mundo una nueva doctrina de trato justo para los que desde entonces eran vistas o éramos vistos como culturas subdesarrolladas. En su visión, la clave era reproducir el mundo entero con las características de unas sociedades avanzadas que tenían ciertos aspectos como altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la cultura, rápido crecimiento de la producción material y niveles de vida y adopción en general de la educación y los valores modernos. Este sueño o esta visión un poco después recibió el apoyo universal de gran parte del mundo y durante varias décadas se convirtió en una premisa en la vida social, económica y cultural de muchos pueblos. Pero hoy en día parece que estamos cerca del final de esta era debido a que el concepto de desarrollo ha evolucionado a través del tiempo y ya no solo este es medido por el desarrollo económico, sino que implica otros aspectos u otros factores como la calidad de vida, otros aspectos sociales como la salud, la educación, la cultura,
aspectos ecológicos. Eso lo podemos visualizar si revisamos los ODS 2030, que incluyen varios objetivos que no están solo centrados en el crecimiento económico. La idea del sueño de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un ideal lejos de la realidad. Para el caso de África, Asia y América Latina, no estamos más cerca de convertirnos en continentes desarrollados a lo que estábamos antes de 1945, cuando varios poderes y capitales se sumaron para convertirlos en clones del primer mundo. Surge entonces la pregunta que viene después del desarrollo. De acuerdo con el ecólogo alemán Snack 1988, no tiene dudas al responder esta pregunta y después del desarrollo viene la seguridad. Esto se refiere a la relación entre norte y sur y será de ahora en adelante dictaminada por los intereses de la seguridad del mundo. Esto parece suficientemente claro, pero uno podría añadir que es probablemente que esto implica un crecimiento sistemático fijo y estable hacia el sur, eh, a través de los fondos y programas de desarrollo que influenciarán en segunda medida y están supeditados a asuntos de seguridad. Eh, Antropología de la ciencia y la tecnología. Actualmente todos estos cambios eh, tecnológicos han generado una transformación en la vida cotidiana, por lo tanto también han generado cambios en la ciencia, en la tecnología. El autor hace una reflexión sobre los estudios culturales de la tendencia, porque es una de las fronteras de los estudios culturales en los que se ha cuestionado los discursos dominantes entre la ciencia y la tecnología, trasladándola no como entidades independientes, sino como entrelazadas que van mucho más allá de las relaciones discernibles, tales como la causa y efecto de la ciencia y la tecnología. Se relacionan mutuamente y moldear las culturas como resultado de la tecnociencia finalmente hace plantear la relación entre la antropología, la ciencia y la tecnología como un conjunto de disciplinas que conforman los estudios culturales y reconoce que las culturas son permeables y no son completamente saturadas, obligadas a un espacio con fronteras fijas. Entonces, de acuerdo a esta visión, la cultura está sin duda vinculada a la globalización y a la producción económica que a su vez depende de la tecnociencia. Es por ello que podemos hablar con propiedad de la tecnocultura. En términos generales podemos decir que se está replanteando el límite entre lo natural y lo artificial. Se supone en forma inesperada que nadie sospecha el alcance que puede llegar a tener la tecnología sobre lo natural, cambiando fundamentalmente el sentido de la vida en esta era de bioestabilidad. Frente a las nuevas prácticas de la ciencia, de la antropología, planteando nuevos significados de identidades a los sujetos en prácticas tecnosociales que se están promoviendo y centran sus investigaciones en espacios e interacción entre lo cultural, lo biológico y lo político, creado por la, creado por la biotecnología. No solo se transforman las nociones, las prácticas del cuerpo, de la vida y la naturaleza, sino que ocurren a lo largo de dos ejes principales como es lo orgánico, lo artificial, lo real y lo virtual, efectuando una reorganización de la vida social y aún emocional para convertirnos en cibernautas con capacidades por las realidades virtuales, las realidades artificiales que confunden lo natural y lo real, y aparecen nuevas formas de ser conquistadas como el ciberespacio, el interior de los cuerpos, las realidades virtuales, que solo se perciben en la medida que se plantean nuevas posibilidades híbridas del ser. Entonces la pregunta es,
cómo podemos ubicar estas posibilidades dentro de la historia de la teoría social y la formulación de políticas y desigualdades en los movimientos sociales. Bueno, en este capítulo llamado Género, redes y lugar, una ecología política de la cibercultura, Arturo Escobar plantea cuáles son los pros y contras de una cultura basada en las redes y cuál debería ser una ecología para poder sobrevivir y beneficiarse de las características que tiene esta sociedad de las redes, donde las conexiones y la comunicación puede contribuir a una transformación social. Entonces, él plantea inicialmente cómo deberían ser las redes para un nuevo tipo de comunidad transnacional, cómo estas redes pueden servir a nuevos actores políticos como las mujeres, los activistas ambientales o activistas sociales. Y también una utopía para una democracia en un mundo globalizado. Entonces, en este texto, escrito en el año 99, él plantea también un balance entre la resistencia cultural y el capitalismo transnacional, donde dentro de la resistencia cultural se pueden generar las redes pueden fortalecer la identidad y se puede realizar un activismo a distancia, pero al mismo tiempo esas mismas redes pueden ayudar pueden contribuir a generar un ciudadano, un tipo de ciudadano más aislado y que puede ser víctima de un tecnocapitalismo global. Entonces se trata de buscar un equilibrio entre estas dos disparidades que se encuentran precisamente en las redes de comunicación. Llama la atención que en un texto escrito a finales de la década, él ya estaba vislumbrando todo lo que podía suceder y que efectivamente es lo que hemos visto, cómo se ha desarrollado esa sociedad de las redes. Entonces, él hace 3 abordajes sobre el impacto que podría tener en cuanto a la comunidad de mujeres, también hacia los activistas ecologistas y activismo social. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en el caso de las mujeres se ha utilizado las redes sociales y las comunicaciones globalizadas para difundir campañas, para hacer pedagogía sobre temas de abuso sexual, derechos sexuales y reproductivos, mujeres que se han dado a conocer a nivel global, contando sus experiencias, y campañas que se han podido difundir a través de las redes, pero que también han tenido una participación masiva de manera presencial. Entonces, a nivel de ambiente, también conocemos diferentes casos de comunidades indígenas que se han podido dar a conocer a través de redes sociales y de coberturas que se han realizado a nivel global. Y por ejemplo, los activistas que hacen de sus campañas de manera viral para poder llamar la atención sobre temas de liberación animal o también sobre el cambio climático, canales que a través de redes sociales se han podido difundir estos mensajes para llamar la atención de la comunidad internacional
y que se establezca un compromiso. Esto también ha tenido repercusión no solamente a nivel virtual, sino también presencial, como es el caso de las manifestaciones y los movimientos sociales que se han generado en Estados Unidos, el estallido social de Chile y pues en un caso que conocemos muy de cerca, que fue el estallido social del 2019 en Colombia, que no solamente dejó, no solamente generó un cambio a nivel político, sino que también estableció unas nuevas formas de comunicación y de información a través de redes de acceso a diferentes medios de prensa alternativos para difundir información sobre lo que está pasando en el país. Desde el capitalismo informático se hace referencia a la División Internacional del Trabajo que plantea Castells, donde se encuentra la minoría de productores de valor agregado alto basado en el trabajo informático. Luego están los productores de gran volumen basado en el trabajo de bajo costo. Después los productores de materias primas basados en recursos naturales y por último los productores redundantes reducidos al trabajo devaluado. Esto también depende principalmente de la cobertura y la capacidad que tienen los países o redes internacionales en cuanto a conexiones de internet y las posibilidades que tienen de comunicarse. En este mapa, por ejemplo, podemos ver que Europa es la que cuenta con mayor capacidad de internet, al igual que el sureste asiático y Estados Unidos. Y América Latina es una de las que menos se encuentra, menos jerarquía tiene dentro de esta división o esta ilustración de capacidad de conectividad. Entonces se plantea también la dicotomía que genera la comunicación en tiempo real en relación al presente. La presencia y la telepresencia o la densidad material y la densidad informática, donde se tiene más acceso a información en tiempo real. Podemos estar en cualquier lugar, pero se pierde la capacidad de estar aquí y ahora. Entonces eso nos estaría generando ciudades que globalmente están más conectadas, pero localmente se encuentran más desconectadas. Entonces fisura el tejido social y se replantea el concepto del lugar. Esto pues fue totalmente visible durante la pandemia, donde teníamos información en tiempo real de cualquier lugar del mundo, de cómo podía ir avanzando el virus, pero no solo eso, podemos tener acceso a información estadística, información desde cualquier lugar, pero hemos perdido la capacidad de conectarnos con los que nos rodean. Entonces esto pues replantea el concepto del lugar, hace que se defina la espacialidad en esta sociedad. Y pues un tema que no se plantea en el libro, pero que está muy en discusión en este momento, es el alcance y los límites de la inteligencia artificial. Y una de las preguntas que se hacen es si la inteligencia artificial va a reemplazar
algunos cargos o algunos trabajos que ya las personas no tendrían que dedicarle ese tiempo a ejecutar esas actividades. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Cómo lo van a utilizar el tiempo las personas que se van a ver liberadas de esas actividades? Entonces, ¿en qué lugar van a estar? ¿Con quién van a estar? ¿Cómo se va a utilizar ese tiempo? Entonces, son reflexiones que son importantes hacerse en este momento, según el planteamiento de este texto. Entonces, la idea es generar una ecología política del ciberespacio en la que se realice un tejido de la práctica política y cultural de una manera compleja, donde se logra un equilibrio de lo real, lo virtual, el género, incluyendo el género, el entorno y el desarrollo. Entonces, estas nuevas combinaciones de naturaleza, cultura, tecnología y lugar nos darían unas directrices para realizar unas nuevas prácticas de diseño social y biológico, con nuevas formas de saber, de ser y de hacer, basados en principios de interactividad, posicionalidad y conectividad, a partir del encuentro de actores políticos, locales y nuevas tecnologías. Este es como el planteamiento de un nuevo paradigma para poder lograr ese equilibrio entre la resistencia y la resistencia cultural y las tecnologías como soporte de esas oportunidades de generación de nuevos conceptos de cultura.